¿Qué tal a todas y a todos? Me permito presentarme. Yo soy el doctor Alejandro Molina López. Yo soy médico, psiquiatra, maestro y doctor en ciencias. Actualmente soy investigador nacional del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Agradezco mucho al CENAPRED que me está haciendo el honor de hacer esta invitación para hablarles de un tema muy importante. Es un tema básico para que entendamos que no todas las intervenciones en emergencia son iguales. Hay intervenciones que difieren en cuestión de eh, del lo rápido que se pueden presentar después de un evento perturbador. Sin embargo, vamos a ver que tiempo después de que un evento perturbador se presenta, también hay otro tipo de intervenciones que se pueden dar y pasando todavía más tiempo, se deben de dar otro tipo de intervenciones y a medida que va pasando más tiempo, estas intervenciones se vuelven cada vez más complejas, se vuelven cada vez más técnicamente importantes en cuestión de su intervención. Y vamos a ver en un principio universal que a veces cuando se interviene en la forma más simple, pero en el momento más álgido de una situación, los beneficios pueden ser incalculables a lo largo del tiempo. Y que si nos enfocamos en esa primera intervención, que es la intervención más básica, esa que no requiere de un conocimiento muy avanzado en psicología, que es la de los primeros auxilios psicológicos, si la podemos dar en el momento adecuado, puede haber un beneficio incalculable a lo largo del tiempo. Y por el contrario, cuando no se tienen estas intervenciones a tiempo, las consecuencias en salud mental a mediano y largo plazo pueden ser muy importantes. Justamente voy a hablarles de estas intervenciones psicológicas de primero, segundo y tercer orden. Para esto tenemos que entender la definición de crisis en salud mental. Nosotros entendemos crisis de muchas formas. Pero hay que entender algo muy importante. La mente o el sistema mental, al igual que otros tipos de sistemas biológicos, como el sistema respiratorio o el sistema nervioso o el sistema digestivo, vamos a pensar que hay un sistema mental y no vamos a pensar, hay un sistema mental que de la misma forma funciona dentro de un parámetro de estabilidad que se llama homeostasis. Y esta homeostasis puede ser alterada o puede ser amenazada por diferentes estresores internos o externos. Esto cuando la homeostasis se ve amenazada, pues la homeostasis es un continuum que tiene un valor mínimo y un valor máximo. Si nosotros lo vemos, por ejemplo, con temperatura corporal, la temperatura corporal es 36 grados centígrados. Si una persona está en un lugar muy frío y esa temperatura baja a 35.5, la persona va a empezar a tener diferentes condiciones en donde va a tener, va a tratar de luchar por mantener esa homeostasis, pero va a llegar un momento en que no va a soportar estar mucho tiempo con temperaturas menores a 35 grados centígrados y va a caer en un estado en donde pierde la homeostasis que se llama colapso. Por el contrario, una persona en un desierto, pues la temperatura corporal puede subir a 37 o 38 grados centígrados. El organismo va a echar mano de mecanismos para tratar de conservar la homeostasis, pero estos mecanismos van a ser limitados y de la misma forma también puede caer en un colapso. En el sistema mental sucede algo parecido. Funcionamos en un equilibrio, quizá no medido en grados centígrados, pero sí en un equilibrio en el cual nuestras emociones y nuestros pensamientos funcionan a una cierta velocidad y a una cierta fluidez. Cuando existen ciertos estresores, pues este mecanismo y esta homeostasis se puede ver amenazada y ocurre justamente antes del colapso una serie de periodos en donde la homeostasis se conserva, pero ya empieza a dar manifestaciones de perderse.
a esta parte se llama crisis. Por lo tanto, nuestro primer error es considerar a la crisis como algo patológico o algo que tiene que ver con enfermedad. La crisis es un fenómeno completamente normal en el cual se está amenazando la pérdida de la homeostasis y el organismo está haciendo lo posible por conservarla. Por lo mismo, entonces, debemos de entender que la crisis es parte de un fenómeno normal y la vamos a presentar cuando estamos al frente de alguna condición o alguna situación que implique amenaza o daño, es decir, un fenómeno perturbador. Entonces, la crisis es la presencia de un evento o situación más allá de los mecanismos de afrontamiento o coping. Coping con I latina, no Y. Coping con I latina es el término anglosajón para entender el afrontamiento, los esfuerzos que debe de hacer una persona para adaptarse a alguna condición. Coping con Y es copiar, que es algo muy diferente. Y entonces hay tres elementos en una crisis. Número uno, existe un evento precipitante. Número dos, el evento conduce a un distrés subjetivo. Y número tres, los mecanismos usuales de afrontamiento están fallando. Pero hay que darle algo muy importante y lo hemos visto en este evento perturbador gigantesco que ha sido la pandemia de COVID-19. Una crisis no nada más afecta aquí al grado A o al nivel A. Voy a usar un apuntador. El nivel A es el individuo, pero el individuo tiene otras serie de condiciones u otra serie de círculo social que podría ser su familia, podría ser el entorno laboral, el entorno escolar, que su condición afecta o tiene una cierta efecto en la perturbación que está experimentando el individuo. De la misma manera, hay un círculo mayor que podrían ser los deudos de la familia extendida o bien los desempleos o toda la comunidad. Entonces vamos a ver que no nada más nos afecta a nosotros, sino también afecta a otros círculos sociales y de la misma manera lo que está ocurriendo a otros círculos sociales afecta a la persona en forma individual. Lo vimos muchas veces en la pandemia. Había personas que tenían un nivel de estrés mucho mayor, por ejemplo, los colegas de la profesión de la salud que tenían que afrontar continuamente, estar en la línea de fuego, en la primera línea de la pandemia, decíamos y, y pensábamos que eran los profesionales que tenían más afectación. Y por el contrario decíamos o pensábamos, no, pues las personas que están en su casa sin trabajar, recibiendo su sueldo, son las personas que menos estrés tienen. Pero estábamos muy equivocados. A pesar de que las personas en un momento dado que tenían el privilegio de poder permanecer en su domicilio sin mayores estresores, el hecho de que hubiese confinamiento y el hecho de que otras personas estuvieran afectadas y el mismo confinamiento en sí terminó siendo un evento perturbador que desencadenó múltiples problemas en salud mental. Entonces, yo puedo hablar sin temor a equivocarme, que nadie absolutamente estuvo exento de estresores durante la pandemia, ya sea que los recibiéramos directamente o que los recibiéramos indirectamente a partir de cualquiera de estos círculos. Y que finalmente el confinamiento, que fue una medida para evitar que cayéramos en mayores condiciones de contagios, el mismo confinamiento terminó siendo un evento perturbador que manifestó la presencia de toda una serie de estos signos. Entonces voy a hablar de el doctor Hans Seyle. El doctor Hans Seyle fue un endocrinólogo, un médico endocrinólogo húngaro que se nacionalizó posteriormente canadiense. Él estableció que toda fase de estrés
definiendo al estrés como este proceso fisiológico en el cual el organismo, cualquier organismo que está al frente de una situación que es perturbadora, va a tener primero una fase de alarma, es decir, va a haber, se van a desencadenar las alarmas relacionadas con lo que es el contacto con el fenómeno perturbador y después va a haber una fase de resistencia que es justamente esta fase que podríamos definir de crisis, en donde la homeostasis está siendo amenazada y el organismo echa mano de una serie de reacciones con el objetivo de tratar de conservarla. Si estas reacciones son satisfactorias, se regresa a la homeostasis, pero eso no significa que se regresa a la homeostasis igual, porque esta parte gastó una energía con el objetivo de recuperar la homeostasis. Sin embargo, si esta fase de resistencia no es exitosa, la persona puede pasar a una fase de inadaptación o de colapso en donde se pierde definitivamente la homeostasis. Vamos a ver entonces que superar una crisis no significa en todos los casos éxito, porque la persona puede recuperar su homeostasis, pero en el proceso de la crisis pudo haber tenido una condición de, eh, de pérdida de energía. Esta pérdida de energía se llama carga alostática, es la energía que el organismo tiene que invertir con el objetivo de conservar la homeostasis. Bueno, eh, vamos a ver también que no todas las personas reaccionan igual. Vamos a tener un ejemplo en donde imaginemos que hay 5 personas dentro de un banco y llegan en ese momento unos asaltantes a asaltar el banco. Y vemos que las 5 personas obviamente se asustan, pero no todas se asustan igual. De esas 5 personas hay una que empieza a tener una crisis de llanto muy fuerte. Otras 3 personas se levantan y dicen, ay, qué barbaridad, qué horror, qué pasó, empiezan a llamar a su familia y reaccionan dentro de lo que cabe con cierta asertividad. Y el último no dice ni hace absolutamente nada. Está completamente impasible, impávido, no se mueve. Si yo les dijera, de esos 3, ¿cuál es el que tiene la reacción más grave? Seguramente todos me dirían que obviamente el más grave es el que tiene la crisis, el que está gritando y el que está llorando. En segundo lugar están los que están llamando a su familia y en tercer lugar es el que está más tranquilo de todos. No, hombre, qué gran seguridad tiene el tercero. Ojalá todos fuéramos como él. Si yo les dijera que es exactamente al revés, que el que tiene la reacción psicológica más grave es el que parece tranquilo. Y les voy a explicar por qué. Porque no está tranquilo en absoluto. Está viviendo un terror tan intenso que ni siquiera lo está viviendo en forma consciente y está experimentando probablemente un fenómeno que se llama disociación. Y este fenómeno de disociación está acompañado en los casos más graves de estrés, en el cual no está presentando ni siquiera el que tiene la crisis de llanto, ni los segundos que están reaccionando en forma más asertiva. Obviamente, cuando llegan los cuerpos de emergencia, ¿a quién van a atender primero? Pues al que tiene la crisis de llanto, pensando que es el más grave. Y el último va a pasar completamente desapercibido, van a pensar que no tiene nada. Aquí es donde se desenvuelve justamente esta mnemotecnia que se llama CASIC. Eh, Me parece que el autor de la mnemotecnia CASIC es un autor de intervención en crisis que se llama Slykew. Me parece, no estoy completamente seguro si estoy hablando de otro autor, del autor, si no estoy omitiendo al autor original, le pido una disculpa. La mnemotecnia CASIC es justamente esta mnemotecnia que tiene que ver con la parte conductual, es decir, la parte que se observa, la parte afectiva, es decir, lo que tiene que ver con las emociones, la parte somática, que son las sensaciones físicas, la parte interpersonal, que tiene que ver cómo la persona tiene cambios entre una persona y otra, y la parte cognitiva, es decir, cómo la persona procesa. Entonces vamos a ver que en el término de CASIC
la persona en un momento dado, pues, por ejemplo, la persona que tiene mucho llanto, pues está teniendo un síntoma muy evidente que es el del comportamiento del llanto. Va a tener unas emociones de tristeza desenfrenadas en el círculo afectivo, probablemente tenga alguna molestia somática y será interpersonal o cognitivo. Sí, gracias. Y entonces, finalmente, lo que sigue es qué pasa con las personas que están hablando a su casa y que tienen una sensación pues diferente. Ellos estarán presentando manifestaciones conductuales, afectivas, somáticas diferentes. Y probablemente la persona que no hable tanto, aparentemente conductual, no tiene nada, está perfectamente tranquilo, pero es muy probable que la esfera cognitiva esté francamente caótica. Probablemente también tenga una situación afectiva que no estemos viendo directamente. Entonces, es muy importante que en primer lugar detectemos que no todas las personas reaccionan igual. Y algo muy importante, debemos de quitarnos la idea de que un estresor, si es pequeño, también tiene que ocasionar emociones igual pequeñas. Muchas veces esto es desproporcionada. A veces depende de la capacidad de cada persona. Un estresor determinado va a generar eh, reacciones que no tienen que ser proporcionales al estresor. Es muy importante que entendamos esto. Y en segundo lugar, nunca desestimar que porque nosotros desde nuestra perspectiva creemos que un estresor no es grave, desestimemos la situación de otra persona. Entonces aquí tenemos ejemplos justamente del fenómeno cacique. Conductual no significa que todas las personas tengan lo mismo. Conductual está, por ejemplo, el aislamiento social, pérdida del interés de las actividades, uso de sustancias. Afectivo sería sentimientos de ser rebasados, por ejemplo, somáticas, interpersonal y cognitivo. Todo esto lo abordarán compañeros y compañeras. También agradezco al doctor Rodrigo Garibay, anterior adscrito al CENAPRED y amigo mío, y muy, pues un colega muy, eh, pues muy preparado en la cuestión de desastres, que también me ayudó a entender mucho mejor el sistema CACIC. Ahora vamos a entender entonces cuáles son las intervenciones de primera, segunda y tercera instancia. Vamos a entender que la intervención de primera instancia es la intervención más reciente y más aguda, que se da horas o días después de someterse a un estresor en el lugar que ocurrió en el estresor, y eso es lo que llamamos primeros auxilios psicológicos. Y es la intervención que cualquier persona, independientemente de su nivel educativo, de su nivel cognitivo, cualquier persona puede entrenarse para dar primeros auxilios psicológicos. La intervención de segunda instancia es la intervención subaguda, aquella que ya no se da en la zona de desastres, pero se da, por ejemplo, en un medio más profesional como un consultorio, puede ser semanas o meses después, y no significa que sea una como los primeros auxilios psicológicos, pueden ser varias, y la persona generalmente es profesional de la salud. Aquí lo ideal es que tenga título y cédula profesional para ejercer. Y en tercer lugar está la intervención de tercera instancia, que es una intervención crónica que puede llevar mucho tiempo y la realiza un psicólogo o psiquiatra. Pero aquí no es cualquier psicólogo o psiquiatra, tiene que tener un entrenamiento muy especializado en el tratamiento de condiciones que no llegan a ser procesados, que se denominan trauma. Todos nos diríamos que la ideal entonces es esta, la de tercera instancia, porque la dan las personas más especializadas. Y tampoco es así. La intervención ideal es esta, la de primera instancia, la que da no precisamente un psicólogo con doctorado en Harvard, pero la da un brigadista, la da un paramédico, la da un inclusive un voluntario, pero recordar que los voluntarios se tienen que apegar al protocolo de
de manejo que se está dando en el lugar. Y algo muy importante es que esta, esta que es sencilla, esta que la da cualquiera que no tiene una profesión, va a prevenir, esta va a prevenir que se dé esta o la de tercera instancia. Es decir, esta tan sencilla cuando se da en el momento adecuado puede tener efectos beneficiosos incalculables. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces no se tiene la sensibilidad ni la disposición para atenderlo. Los brigadistas creen que ya hicieron suficiente con salvar vidas, ya hicieron suficiente con atender y atienden si acaso a uno o dos que estaban visiblemente alterados y dicen, los demás no tuvieron nada, los demás estaban tranquilos y hubo uno que ni se movió, o sea, estaba tan, pues ni le importó, yo creo que no pasó nada. Están muy equivocados. Solamente se atendió a los que conductualmente era más evidente, pero a todos los demás no se consideró que también estaban teniendo un fenómeno perturbador y que este fenómeno perturbador, si no se presentó en los 5 o 10 minutos después del evento perturbador, iba a dar manifestaciones tiempo después y que después probablemente necesitaran esta intervención. Pero si cuando la persona empieza a tener malestar, se enfrenta ante el estigma y ante la ignorancia y ante la indiferencia de una sociedad, en donde en vez de llevarla con un profesional de salud mental, se le dice, ya olvídalo, échalo ganas, conozco personas que han enfrentado situaciones peores a las tuyas, tú estás vivo, otras personas quedaron bajo los escombros y se nos ocurre dar una serie de comentarios que podrían parecer muy bien intencionados, pero que finalmente hacen más daño. Lo único que se está haciendo es esto, que la persona después necesite este tipo de intervención o ni siquiera llegue a tomar este tipo de intervención. Y llegamos a conocer personas que vivieron los sismos del 57, el sismo del 85 y el sismo del 2017, y que tenían reexperimentación, que tenían pesadillas, que tenían malestar, que tenían evitación durante más de 30 años y en su vida visitaron un consultorio de un psicólogo, porque todo el mundo les decía que el psicólogo es para los locos. Terrible. Eso es un ejemplo de cómo hay una cadena en donde nosotros la alimentamos con el estigma si no lo combatimos en una forma adecuada. Entonces, la primera ayuda psicológica es aquella ayuda que se refiere a la respuesta humana de apoyo a otro ser humano. Fíjense bien, aquí no debemos de confundirnos, aunque la ayuda psicológica dice psicológica, entonces la da un psicólogo, no exactamente, no tiene que ser psicólogo, es un ser humano que apoya a otro ser humano, es decir, es una intervención humanitaria en la cual se deben de respetar la seguridad, la dignidad y los derechos de las personas, se debe de adoptar la propia acción a la cultura de las personas, se debe de ser consciente de otras medidas de respuesta y debemos de cuidarnos a uno mismo o a una misma. Y aquí está justamente las 3 Es. ¿Cuáles son esas 3 Es? Esto es una contribución del doctor Valerio Villamil, con el cual yo empecé a dar estas capacitaciones de primeros auxilios psicológicos en el Instituto Nacional de Psiquiatría hace más de 10 años. Actualmente el doctor Valerio Villamil está en los Estados Unidos de América, justamente apoyando migrantes y personas vulnerables justamente en Estados Unidos. Y esta mnemotecnia es del doctor Valerio Villamil. El doctor Valerio Villamil estableció que las 3 E son evaluar, escuchar y enlazar. Evaluar significa, pues, de alguna manera enterarse de lo que está ocurriendo. Escuchar significa que entendamos o tratemos de entender lo que dice la persona y que la persona se sienta entendida, y enlazar significa derivar a otro lugar. Aquí no dice dar consejos, aquí no dice
dar motivación, simplemente es que la persona se sienta acompañada. Más adelante, alguna de mis colegas hablarán del estándar de competencia 1097, que es un estándar de competencia aprobado por el ser conocer, que hace que apoya en la certificación de primeros auxilios psicológicos de las personas. Pero en esta primera plática, en donde yo hablaré de las 3 intervenciones, me interesa que ustedes se queden con esta definición de evaluar, escuchar y enlazar. Y lo más importante es cuidarnos nosotros mismos, cuidar nuestra propia salud y bienestar, asegurarse que estamos siendo capaz físicamente y emocionalmente, cuidarnos para ocuparse de los demás en condiciones adecuadas, y si es miembro de un equipo, preocuparse también del bienestar de los compañeros. Cuando nosotros vemos compañeros que se sienten mal, que se sienten nerviosos, que están llorando, está muy mal que los juzguemos, que digamos, no, pues esto no es para él, mira nada más, o sea, está para ayudar a otros y se pone a llorar. Valiente interventor. No, 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 espérame tantito. Eso es una respuesta totalmente humana, totalmente normal. Y aunque tengas maestría y doctorado en Harvard, eso no te exenta a que tú también estés siendo pues una víctima del estrés y que también tu energía de alostasis se termine y tu carga alostática te termine desbordando. Es muy importante que nosotros tampoco juzguemos a los compañeros que pueden llegar también a tener una crisis y apoyarlos en las crisis. Y también nosotros podemos caer en una crisis y tener la madurez y la valentía de pedir ayuda, no de decir, no, yo puedo, yo voy a seguir al final, porque obviamente esa energía se nos va a acabar y esto va a impactar en los usuarios que aparentemente queremos ayudar. Primero tenemos que estar bien nosotros. Ahora voy a hablar de los modelos de intervención en crisis o de segundo orden, que son aquellos que ya se dan en una situación más profesional. Esta imagen, por ejemplo, vemos que es un paramédico. Están 2 personas que están aquí y en un lugar un poquito improvisado, el signo de la Cruz Roja. Esto es característico de los primeros auxilios psicológicos, pero en un consultorio, por ejemplo, ya se dan otro tipo de intervenciones. Aquí voy a mencionar varios autores. Aquí, por ejemplo, Collins nos dice que el modelo ABCDE de intervención en crisis debe estar enfocado en las respuestas ABCDE, en inglés, afectivas, behavioral, significa conductuales, cognitivas, de desarrollo y ecológicas. Es un poco parecido al modelo CASIC, pero en español. Y finalmente vamos a ver que se está describiendo el mismo fenómeno. Se deben de ir descartando cada una de estas situaciones. En lo particular, el autor de intervención en crisis, que en lo particular no digo que los demás no tengan esa característica, o más bien, pues el que más he leído en lo particular es el doctor Albert Roberts. Él decía que hay un modelo que se llama ACT, que en primero, durante una crisis, primero debemos de tener el ACT, que significa acercamiento a necesidades inmediatas y alejamiento de amenazas. Eso podríamos entender que es la intervención de primer orden. ¿Qué hacemos después de un desastre? Pues lo que hacemos es primero sacar a las personas de que les vaya a caer una viga o del incendio, o incorporarlos en un albergue, darles algo de tomar, si no tienen ropa, pues darles algo con que vestirse, una botella de agua. No, nunca nos ponemos a decir, ponte a valorar la vida, mira, nada más perdiste tu casa, fue algo material. Eso no hacemos en ninguna de las intervenciones. Eso solemos hacerlo porque cuando vemos una persona llorar, eso constituye ante nuestro cerebro un evento de perturbación para nosotros los interventores.
porque obviamente una persona llorando se graba en nuestro cerebro con una señal instintiva de que tenemos que ayudar a la otra persona, tenemos que ser empáticos. Instintivamente por eso lloramos y por eso tenemos esta característica eh, facial, las lágrimas, los gestos característicos, porque eso lo tenemos grabado como una impronta instintiva en la cual cuando vemos a alguien llorando se tienen que despertar nuestros eventos o nuestros procesos cognitivos de empatía, de entender que esa persona está sufriendo y tenemos que modificar nuestra conducta. Pero pareciera que pasa lo contrario. Tratamos de evitar ese estímulo perturbador y tratamos de evitar que la persona tenga esa catarsis que en el fondo es un proceso totalmente fisiológico, totalmente normal. El llanto y la condición que tienen esas personas es un fenómeno normal. Entonces, esto de que nos enfoquemos en calmar a la persona, de cierta manera, en las personas que tienen una situación en donde el mismo estrés puede ser traumatizante, pues sí hay que buscar, más que calmarla, llevarla a lugares donde no haya una condición excesiva de estímulos, pero no tanto porque tengamos que calmarla en sí misma. Después, conectar a grupos de soporte sería el segundo nivel o intervención en crisis y manejo de trauma después de la crisis, que sería la intervención de tercer orden. Según un autor español, la intervención de primer orden implica establecer contacto, examinar las dimensiones del problema, explorar las posibilidades, ayudar a iniciar algún tipo de acción concreta y registrar el seguimiento. Y el modelo de 7 pasos de Roberts, si nos damos cuenta, es el mismo fenómeno, pero con un abordaje diferente. Primero, estimar la estabilidad. Segundo, establecer rapport. Rapport es un término psicoterapéutico que implica ganarse a la confianza del paciente y que haya algo que se llama alianza terapéutica. Identificar el problema principal, permitir demostrar emociones, explorar alternativas, desarrollar un plan específico y establecer un seguimiento. Y en la intervención de tercer orden, la intervención en trauma, vamos a definir primero qué es trauma, que es la experiencia humana extrema que constituye una amenaza grave para la integridad física o psicológica de una persona que ha respondido con temor, desesperanza u horror intenso. Estos son fenómenos perturbadores, un asalto, un acoso sexual, una amenaza. Y la respuesta en salud mental de primer orden debe de ser inmediatamente después de esto. Y debemos entender la diferencia entre estrés y trauma. El estrés es parte de la vida, según Seyle, y es cualquier estímulo o situación de cambio que provoca una reacción observable. Sin embargo, el trauma ya no es algo normal. El trauma es una reacción del cerebro asociado a una adaptación deficiente por un estímulo que está generando una excitación persistente. Cuando una persona está expuesta a un fenómeno perturbador, el primer, el primer diagnóstico, según el DSM-5 o la CIE-10, es este que se llama trastorno por estrés agudo. El trastorno por estrés agudo es cuando una persona presenta algún tipo de fenómeno perturbador o presencia algún tipo de fenómeno perturbador en el cual pues su vida estuvo incluso en peligro y puede presentar, entre otras, aturdimiento, adormecimiento, ausencia de respuesta emocional, desrealización, despersonalización o amnesia disociativa. Si nosotros recordamos el ejemplo de las personas en el banco, pues la persona que estaba embotada, pues pareciera que es exactamente como estaría esta persona. Y ya sabemos que esa persona no está ni tranquila ni bien, está todo menos tranquila. Esa persona está teniendo una carga cognitiva muy fuerte de eventos disociativos por el evento. Y es la persona que en un momento dado podría estar pues mayormente alterada por la situación.
Entonces, hay una reexperimentación, una hiperexcitabilidad, malestar significativo, que es mayor a 2 días y menor a un mes. Digamos que el estrés agudo es exactamente inmediatamente después de que se presenta el fenómeno perturbador y es exactamente cuando debemos de venir con la intervención de primer orden y no solamente guiarnos por los que están más mal, sino por prácticamente todos y que todos tengan pues un proceso de seguimiento. En países como el nuestro, pues tenemos de los dos, tanto fenómenos perturbadores naturales, tenemos 2 costas, tenemos 5 placas tectónicas, tenemos volcanes, tenemos, pueden haber en cualquier momento deslaves, pueden haber talud, pueden haber diferentes condiciones que pueden haber fenómenos hidrometeorológicos y geológicos. Y por otro lado, también tenemos situaciones sociales que nos exponen a guerra, tortura, violencia física, violencia sexual, accidentes y terrorismo. Cuando yo pregunto cuál creen que sería la prevalencia de estrés postraumático en México, las personas dicen, no, hombre, altísima. Yo creo que por arriba del 40 o 50%. Yo creo que 1 de cada 2 personas tenemos estrés postraumático. Ahorita les voy a decir la cifra y es una cifra muy baja, no llega a lo que las personas creen. Y es que estamos confundiendo una situación muy importante. No es lo mismo un evento traumático que desarrollar estrés postraumático. Eventos traumáticos yo creo que son el 99% de las personas los hemos tenido, o hasta el 100%. Pero eso no significa que no todos los vamos a procesar en una forma diferente y que nos va a llevar a un problema del procesamiento como es el estrés postraumático. Y también es muy importante, el estrés postraumático no se va a presentar de acuerdo a la gravedad del problema. Se va a presentar sobre todo cuando la persona no tiene recursos ni tiene medios para compartirlo o para verbalizarlo. Entonces, lo que verdaderamente influye en el estrés postraumático es más que nada la dificultad para verbalizarlo y para tener apoyo. Desde aquí nos damos cuenta nuevamente de la importancia que tienen la intervención de primer orden o primeros auxilios psicológicos. Llegar en el momento adecuado, en el momento justo y hacer que una persona se sienta acompañada, atendida y darle una sensación de seguridad y de dignidad puede tener un efecto incalculable en la vida de esa persona. Ese es el valor de los primeros auxilios psicológicos. Y bueno, el desarrollo de estrés postraumático depende de 2 factores. Uno es la vulnerabilidad y la resiliencia. Y no todas las reacciones a eventos traumáticos son universales y fijas. Y en la encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica, aquí nos lo muestra. Es una prevalencia aparentemente baja del 2.6% alguna vez en la vida. Es más frecuente, el doble prácticamente en mujeres que en hombres. Y aquí hay algo muy importante, los tipos de trauma más frecuentes son de víctima de violencia sexual. Y aquí me dirían, entonces, la tasa de violaciones es 3 veces más que la de tortura o secuestro o que de los accidentes. ¿Por qué hay más víctimas de violencia sexual que víctimas de asaltos o víctimas de violaciones? No, no tiene nada que ver la frecuencia de una o de otras. Lo que tiene que ver es que para la violencia sexual tenemos mucho menos mecanismos de afrontamiento social y de apoyo social para apoyar a una persona que sufre algún abuso sexual y por lo tanto se triplica la posibilidad de tener estrés postraumático en comparación con una persona que sufre un asalto, un secuestro, o víctima de guerra o tortura. Fíjense qué grave es. Aquí lo que se está expresando no es tanto el impacto mental de un abuso sexual.
lo que se está expresando es que las víctimas de abuso sexual son las que menos posibilidades tienen de atenderse en primero, segundo o tercer orden. Y bueno, pues en la intervención 3, recordemos, la aplica un psicólogo psiquiatra con estudios de posgrado, con mucha experiencia. Están las terapias de exposición, terapias de reprocesamiento cognitivo. Aquí en las terapias de reprocesamiento entra una terapia que se llama MDR, que en inglés significa Eye Movement and Desensitization and Reprocessing, es el término en inglés, MDR, o sea, movimiento ocular para desensibilización y reprocesamiento. Terapia de aceptación y compromiso es otra que ha tenido mucha auge. En la terapia de aceptación y compromiso lo que se busca es que la persona de alguna manera se involucre un poco más en el proceso del tratamiento y que tenga un compromiso justamente en tener una visión diferente. Y eh, eh, otro término que se llama DESNOS, que es el trastorno de estrés extremo, también conocido como estrés postraumático complejo, tiene toda una serie de condiciones. Aquí, por ejemplo, voy a mencionar expertos. En la terapia de exposición está el maestro Edgar Miranda. En la terapia de reprocesamiento cognitivo está mi amigo también, bueno, también el doctor Miranda es mi amigo, el doctor Rodrigo Garibay, que está ahorita haciendo un postdoctorado en Kioto, Japón, es experto en terapia de reprocesamiento cognitivo, y en Desnos está el doctor Miguel Marín Tejeda. Hay muchos expertos que se dedican a esta parte y hay opciones de entrenamiento y certificación, pero estas ya son para profesionales ya muy avanzados con una técnica ya muy compleja. Si nos damos cuenta, primero, segundo y tercer nivel se va aumentando de complejidad. Entonces, resumiendo, según la cronicidad, la intervención de primer orden es aguda, subaguda o crónica. El tiempo después, en la de primer orden es horas o días, semanas o meses o años. La simplicidad en la primera es cualquier interviniente, en segundo es personal de salud con un consultorio con título y cédula, y aquí es psicólogos o psiquiatras con posgrado. En la primera es proteger, en la segunda es estabilizar y en la tercera es procesar lo que no se hizo acá ni acá. O sea, realmente la de tercer orden es cuando una persona se presenta años después de que no tuvo ni primero ni segunda intervención. El lugar de la intervención es el sitio del desastre, en el segundo orden es el consultorio general y en la tercera es en un hospital de tercer nivel o un consultorio especializado. El modelo ACT de Albert Roberts, la primera es alejamiento de la amenaza, la C es conectar a un grupo de soporte y la tercera es manejo del trauma. El modelo ABCDE, que es como el cacique en inglés, tiene que ver afectivo y behavioral, o sea, afectivo o conductual, cognitivo, desarrollo y ecológico. Y entonces el programa de intervención son los primeros auxilios psicológicos para primer orden, eso cualquier persona lo puede dar. En segundo lugar está la intervención en crisis y en tercer lugar lo que es el estrés postraumático. Y en cualquiera de las tres, ya casi voy a terminar, cualquiera de los tres tenemos que tomar en cuenta estos. Hay una diferencia entre lo que es simpatía, empatía y compasión. Las tres tienen la mejor intención de tratar de fusionarnos con la idea o con las emociones de otra persona. Solamente que en la simpatía nos fusionamos, nos involucramos irracionalmente, casi nos ponemos a llorar con la otra persona y absorbemos, decimos coloquialmente, como esponjita. Absorbemos como esponja todo y eso está muy mal. Eso no es una intervención y nos va a terminar también afectando a nosotros. Eso es simpatía. Por el otro lado está, por el otro lado está la compasión.
en la cual hay una conexión y un involucramiento personal. La compasión es característica de personas con altos niveles de bondad y altos niveles de involucramiento que están interesados en apoyar a otras personas. No digo que la compasión sea mala, el problema con la compasión es que nos va a llegar mucho desgaste. Entonces, lo que se recomienda siempre es la de en medio, la empatía, en la cual nos conectamos emocionalmente, racionalmente, pero siempre en una forma profesional, en un ámbito profesional que es el que nos debemos de entrenar continuamente. Porque en la primera nos sobreinvolucramos, en la segunda también nos sobreinvolucramos, no, pero nos salimos de un contexto profesional. Entonces, la que debemos de procurar es la empatía, la que nos permita entender al otro, pero siempre dentro de un margen de profesionalismo y sobre todo de autocuidado, de que no permitamos que ese involucramiento pues altere nuestra capacidad profesional de ayudar a otros. Cualquiera que hagamos, primero, segundo o tercer orden, la debemos de considerar y tomar en cuenta en todo momento. Con esto yo concluyo. Este es mi correo electrónico personal para cualquier comentario o duda que tengan. Agradezco mucho al Senapred y a la licenciada Verónica Rojas su amable invitación. Y bueno, quedo de ustedes para cualquier pregunta o comentario que, que puedan hacer. Muchísimas gracias.